seminario y muchas gracias, Horacio, por venir a presentar esto. Así que ahí vamos. Un segundo. Sí, ahí se ve bien ahí se ve bien el archivo, sí. Y ahí está maximizado. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. El trabajo que voy a estar exponiendo el día de hoy es mi tesis de maestría en economía. Está titulada Tipo de cambios reales y salarios reales, un estudio empírico del caso argentino para el periodo 2003 a 2021. El disparador principal para estudiar este tema surge de que muchas veces escuchamos hablar de variaciones de los salarios ante la gran volatilidad en el tipo de cambio, tanto en momentos donde hubo tipo de cambio flotante o administrado, como cuando hubo tipo de cambio fijo. A partir de ahí, la idea es, a través de un marco teórico basado en el modelo de Stolper-Samuelson, analizar la relación entre estas dos variables, tipo de cambio real y salarios reales. Vamos a estar utilizando datos reales para el caso argentino del periodo del 2003 al 2021. Y para trabajar con esta pregunta, con este problema de investigación, formulamos dos hipótesis de trabajo. La primera hipótesis es que existe una relación negativa entre estas dos variables. Ahora, cuando avancemos con el marco teórico, vamos a ver que ya hay muchos trabajos anteriores que lo plantean y que logran demostrarlo con datos empíricos. Y nuestra segunda hipótesis es que la intensidad de la relación es más fuerte para los grupos que tienen menor calificación profesional. Ya vamos a ver cuál es el autor en el que nos basamos para crear esta hipótesis. Y finalmente, lo novedoso, lo que aporta este trabajo, es no solo demostrar la relación negativa en los datos reales, que estaría siendo la hipótesis número 1, sino también usar datos reales de la EPH para los distintos grupos de calificación profesional con el objeto de comprobar la segunda hipótesis, cómo es la elasticidad para cada uno de estos distintos grupos, que es algo que la literatura todavía no había explorado. ¿Por qué es importante estudiar este problema? En su trabajo del año 84, Carlos Rodríguez plantea que mejorar uno de estos precios relativos resulta en una caída equiproporcional en el otro. No podemos mejorar los dos a la vez. Canitrot, en su trabajo del 86, sostiene que en periodos de suba del poder adquisitivo de los asalariados, la competitividad tiene que ser baja, de manera que no exista competencia entre el consumo doméstico y las exportaciones. Y como ya adelantamos, vamos a estudiar el análisis con datos reales para el caso argentino y lo vamos a abrir en los subgrupos de trabajadores. Bien. Para empezar... Una sola cosita, Horacio, una aclaración sobre la modalidad. Me dice Axel Godoy que él no puede, el sistema no lo deja desbloquear los micrófonos y cámaras de los asistentes, así que va a haber que usar lo del chat o esto de preguntas y respuestas, questions and answers. Así que disculpen eso, no lo podemos cambiar ahora sobre la marcha. Así que todo va a tener que ser por escrito, pero en los futuros seminarios van a ser abiertos en modo reunión. Así que discúlpame, Horacio, seguí nomás. Sí, no hay problema. Jorge, cualquier cosa vos avísame y si llego a no verle la pregunta. Bueno, como les decía, arrancando con el marco teórico, la piedra fundamental
de la cual nos basamos es el teorema de Stolper-Samuelson del año 41, que relaciona los precios relativos de los productos y las remuneraciones relativas de los factores. Es un modelo sencillo, puede ser 2 factores, 2 productos, obviamente generalizable, en el cual, bajo las hipótesis de rendimientos constantes, competencia perfecta e igual cantidad de factores que de productos, un incremento en el precio relativo de un bien va a dar lugar a un aumento en el retorno del factor que se utiliza con mayor intensidad en ese bien y a una caída en el retorno del otro factor. Y es más, en el caso del aumento en el retorno del factor, ese aumento es tan grande que llega a compensarlo en términos reales por el aumento en el costo del producto. O sea, es un aumento en remunerativo real, no solamente nominal. ¿Por qué nos importa este teorema? Porque podemos trasladarlo a un modelo donde los dos bienes sean un bien transable, un bien comerciado internacionalmente, y un bien no transable, un bien de consumo local. Si suponemos que el que aumenta de precio es el bien transable, y que este bien es relativamente menos intensivo en trabajo que el bien no transable, entonces el salario real caerá y la rentabilidad real del capital aumentará. O sea, acá ya estamos planteando que ante un aumento en el tipo de cambio real, el salario real cae. En un trabajo anterior al que hemos mencionado en la introducción, que es del año 82, positiva o negativa, dependiendo de la intensidad relativa de uso de mano de obra en el sector. Definiendo el tipo de cambio real como el cociente, como la división entre el precio de los transables y no transables, si el sector productor de bienes no comerciados o no transables es relativamente intensivo en el uso de mano de obra, este autor predice una relación negativa, igual que como derivamos anteriormente a partir del teorema de Stolper-Samuelson. Y acá agrego que el autor sostiene que el supuesto de intensidad relativa menor en el sector de los transables para la mano de obra es razonable para el caso argentino. Ya vamos a ver en términos de ecuaciones dónde entra este supuesto y por qué es importante. Collins y Park, en un trabajo del 89, aportan una mirada para el caso de Corea del Sur del periodo que va del 60 al 86. Ellos argumentan que la relación entre el tipo de cambio real y salarios reales es importante porque incorpora el trade-off, el intercambio entre competitividad y nivel de vida, pero encuentran que en el caso de Corea del Sur, el rápido crecimiento de la productividad ha logrado mitigar este efecto, esta relación de intercambio. Las políticas gubernamentales activas, para este caso el de Corea, parecen haber generado el crecimiento de la productividad que logra amortiguar esta relación inversa. Y da pena, en un trabajo del 2005, en línea con lo anterior, sostiene que probablemente en Argentina no se verificaron las situaciones de crecimiento o ahorro real que hubieran permitido sortear esta relación de intercambio. El trabajo más reciente con respecto a este tema y que tiene un approach parecido al que tomamos nosotros es el de Albornoz del 2017, que analiza el caso argentino para el periodo del 2001 al 2015. Segrega los salarios entre trabajadores registrados, no registrados, empleados públicos y el nivel general. Sus resultados confirman la relación inversa entre las dos variables. Ya vamos a ver cuando lleguemos a las estimaciones que están para lo que es comparable, que es el nivel general, están bastante en línea con lo que encontramos nosotros, pero también encuentra que la elasticidad es más elevada
en los salarios de los trabajadores no registrados. Porque él sostiene que una explicación probable es que tienen menor poder de negociación en cuanto a cuál va a ser su remuneración. Y también que están fuera de los convenios colectivos de trabajo. El modelo teórico con el que trabajamos es del primer trabajo mencionado en el marco teórico, que es el de Rodríguez del 82, donde se postulan dos ecuaciones de precios lineales en los logaritmos de las variables, donde tenemos el logaritmo del precio de los transables, el logaritmo del precio de los no transables, en función del logaritmo de los salarios y de la remuneración de los otros factores, que sería como el capital, ese factor que incluye todo lo que no es salario, y un término adicional que es la productividad total en cada sector. Utilizando las ecuaciones 3 y 4 se puede obtener el salario como una suma de los precios de ambas variables, y luego resolviendo conjuntamente 5 y 6, 6 es una ecuación para el precio para el índice de precio al consumidor, llegamos a la ecuación 7, que es la que nos importa, que es en definitiva la que está marcando la relación, donde en el miembro izquierdo tenemos el salario real, salario nominal dividido en el índice de precios, una constante, y en el segundo término tenemos un factor K, que puede ser positivo o negativo en función de la intensidad relativa de uso del trabajo en cada sector. Acá es donde Rodríguez hace la asunción de que es razonable en Argentina considerar que B puede ser mayor que A, o sea que el trabajo se use con mayor intensidad en el sector no transable que en el sector transable. Entonces, teniendo en cuenta esto, se resuelve el término K resultando positivo y estando antecedido por un signo negativo adelante. Se verifica que la elasticidad del salario real al tipo de cambio real, en este caso visto como el cociente entre el precio de los transables y el índice de precio al consumidor, es inversa. Cuando sube uno, tiene que bajar el otro. En cuanto a la estadística descriptiva, comenzamos explicando por qué decidimos trabajar del 2003 al 2021. En principio, en casi la totalidad de la década del 90, desde abril del 91 hasta enero del 2002, estuvo presente el esquema de la convertibilidad. Graña y Kennedy, en un trabajo, plantean que el crecimiento anual de los salarios en este periodo fue de 0,0%. Albornoz, en su trabajo del 2017, sostiene que la paridad del tipo de cambio y la baja inflación provocaron un tipo de cambio real bajo y prácticamente constante, por lo cual en ese periodo hay poca volatilidad en las dos variables. Esto lo comprobamos calculando el coeficiente de correlación entre los salarios reales, base al trabajo de Graña y Kennedy, que aportan una serie para esta variable, y el tipo de cambio real sacado del trabajo de Scudé, que tiene una serie para esa variable, y se llega a un resultado muy cercano a 0. Sumado a esto, la disponibilidad de los datos es otro factor que nos lleva a tomar la decisión de trabajar con el periodo del 2003 al 2021. Para realizar las estimaciones correspondientes al modelo empírico se precisan 3 series de tiempo: la del salario nominal, la del índice de precio al consumidor y la del tipo de cambio real. Para los salarios nominales se usa la serie de tiempo construida a partir de la encuesta permanente de hogares del INDEC.
Para el índice de precios, se utiliza el índice de precio al consumidor, calculado por el INDEC desde el tercer trimestre del 2003 hasta el cuarto trimestre del 2006, el IPC de la provincia de San Luis, desde el primer trimestre del 2007 hasta el cuarto trimestre del 2016, y luego se regresa al IPC del INDEC. Y para el tipo de cambio real se utiliza el índice de tipo de cambio real multilateral del Banco Central y el índice de tipo de cambio real bilateral con los Estados Unidos del mismo organismo. Nuestro objetivo va a ser realizar estimaciones separadas por cada grupo de acuerdo a su calificación profesional. Tenemos 4 grupos, siendo estos profesionales, técnicos, operarios e individuos sin calificación. Esta clasificación surge a partir del Clasificador Nacional de Ocupaciones del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda del 2001, y básicamente los profesionales son quienes cuentan con capacitación formal específica y por experiencia laboral equivalente. Los técnicos son quienes cuentan con capacitación formal previa y o experiencia laboral. Los operarios cuentan con capacitación previa o experiencia laboral, y los sin calificación no cuentan con ningún tipo de capacitación o experiencia más allá de unas breves instrucciones para el inicio de la tarea. Ya en un primer diagrama de dispersión nos damos un pantallazo de cómo puede ser la relación, viéndose a priori una cierta relación negativa entre las dos variables. Y esto se puede apreciar claramente tanto en la relación entre el salario real y el índice de tipo de cambio real multilateral, como en la relación entre el salario real y el tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos, siendo incluso un poco más pronunciada en el caso de esta segunda variable. Ya yendo al análisis grupo por grupo, encontramos cierta heterogeneidad. La impresión no es la misma en cada uno de los grupos. Por ejemplo, este caso, que es el de los profesionales, no hay una relación clara, y esto podría tener que ver con que la intensidad relativa de este tipo de mano de obra no es mayor en el sector transable que en el no transable, como plantea el supuesto en base al cual trabajamos, o bien que este sector sí hubiera tenido algún aumento de productividad en el medio del periodo que permite amortiguar un poco la relación. Lo mismo sucede cuando vemos el salario de los profesionales con el tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos. En el salario real del grupo técnico ya se empieza a observar tímidamente la correspondencia negativa en los dos tipos de cambio, y ya yendo a las categorías inferiores, que serían los operarios y los sin calificación, la tendencia se vuelve mucho más clara. Aquí podemos ver que los dos tipos de cambio, que serían la línea rosa y la línea naranja, se mueven en forma muy cercana, salvo en un periodo cuando el gap es un poco mayor, y muy a vuelo de pájaro se puede ver la correspondencia con las series para los individuos con menor calificación, que son las 3 de abajo, la de arriba es la de los profesionales, que cuando los tipos de cambio caen, los salarios crecen, y que cuando el tipo de cambio crece, los salarios se reducen. En cuanto a la estimación, para el modelo econométrico vamos a estimar la misma ecuación que vimos en Rodríguez 82, pero en la versión que usa Albornoz en 2017. Se utilizan dos modelos con un enfoque de cointegración basado en Engel y Granger. Se van a incorporar efectos fijos por cuatrimestre,
a través de variables dummy. Como tenemos 4 trimestres, van a ser 3 variables dummy. Y se define un modelo para estimar la relación a corto plazo con la incorporación del término de corrección de errores y otro para la estimación de la relación a largo plazo. Ya vamos a llegar a un slide con el detalle del modelo donde esto se va a explicar en mayor detalle. Las ecuaciones se van a estimar tanto para el nivel general como para los diferentes grupos por el nivel de calificación. Se van a obtener las elasticidades de corto y de largo plazo, y las estimaciones se van a realizar tomando como regresor principal tanto el índice de tipo de cambio real multilateral como el índice de tipo de cambio real bilateral con los Estados Unidos. Los modelos econométricos quedan de la siguiente manera, donde tenemos en el miembro izquierdo el logaritmo del salario real, y tanto en el modelo de largo plazo como en el modelo de corto plazo, y en el miembro derecho tenemos un intercepto, las variables dummy que mencioné anteriormente, y nuestro regresor principal, y la diferencia estaría en que en el modelo de corto plazo se incorpora el término de corrección de errores. Sumado a esto, nos gusta aclarar que al ser un modelo del tipo log-log, directamente el coeficiente se puede interpretar como una elasticidad. El término de corrección de errores mide la extensión del desequilibrio producido en T-1. Si bien en un modelo de cointegración se está asumiendo una relación en el largo plazo entre las dos variables, que van en cierta forma acompasadas, estas series pueden desviarse de esa correspondencia en el corto plazo. El término de corrección de errores es una medida de ese desequilibrio y se utilizan para ajustar la relación de corto plazo a la de largo plazo, y se calcula mediante una regresión de la primera diferencia de la variable explicada en la primera diferencia del regresor y en el rezago de los residuos de la regresión de la variable explicada en el regresor. ¿Por qué se estima por el método de Engel y Granger de cointegración? Porque el uso de mínimos cuadrados ordinarios se basa en la idea de que el proceso detrás de la generación de los datos es estacionario. Cuando el proceso no es estacionario, usar mínimos cuadrados ordinarios puede producir estimaciones inválidas, una regresión espuria. Engel y Granger plantean que usar mínimos cuadrados ordinarios, si no se prueba que las series están cointegradas, daría como resultado esta regresión espuria, inválida. Entonces tenemos que llegar a demostrar eso antes de poder hacer todas las estimaciones, todo el análisis de regresión. El primer paso es evaluar el grado de integración de la serie. Por lo general, las series económicas son integradas de orden 1, como plantea Bullrich. Para ello se hace un test de Dickey-Fuller aumentado, que se muestra en la tabla número 1, resultando que todas las variables son integradas de orden 1 en niveles e integradas de orden 0 en primeras diferencias. Acá agrego que uno de los requisitos que tenía probar la cointegración es que las variables sean integradas del mismo orden. Entonces, al haber logrado demostrarlo, podemos plantear la relación. Pero no queda ahí, sino que hay que hacer un paso más, y ese paso es probar que los residuos en la regresión de una serie sobre la otra son estacionarios. Guardaruki y Puig, en el 2012, plantean que el testeo de la estacionariedad se puede estimar mediante una regresión de la primera diferencia de los residuos estimados en el primer rezago de los mismos. El resultado de esa regresión se puede ver en esta tabla, donde se muestra
que todos los coeficientes asociados a los residuos resultan estadísticamente significativos, tanto para el índice del tipo de cambio real multilateral como para el tipo de cambio real con Estados Unidos, por lo cual las series están cointegradas y podemos proceder a estimar los modelos como hemos planteado en la diapositiva que tenía las ecuaciones. Nuevamente, el supuesto que tenemos es que el sector no transable de la economía es el que es trabajo intensivo, por lo cual esperamos que la estimación para el nivel general resulte en una relación negativa. También podemos proponer el supuesto, basado en el trabajo de Aboal del 2021, de que los sectores no transables son relativamente más intensivos en el uso de mano de obra de menor calificación. Entonces esperamos que la elasticidad estimada sea mayor en los grupos con menor calificación profesional. Acá tenemos los resultados de las estimaciones, donde podemos observar, en primer lugar, que tanto el coeficiente estimado, usando como regresor el tipo de cambio real multilateral, como el tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos, son significativos al 1% y son ambos bastante parecidos, siendo cercanos a menos 0,3. Y al principio de la presentación, cuando mencionaba que los resultados eran en el nivel general, que es lo comparable, que es lo que los dos trabajos calculan, es similar al que encontró Albornoz, que es de menos 0,24 para el tipo de cambio real multilateral y de menos 0,25 para el tipo de cambio real con los Estados Unidos. Esto, a grosso modo, lo que nos estaría diciendo es que si el tipo de cambio real aumenta en un 10%, los salarios reales caerán en un 3%. Con respecto a las estimaciones de corto plazo, los coeficientes asociados al tipo de cambio real multilateral y al tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos resultaron significativos al 5 y al 1% respectivamente. Para el tipo de cambio real multilateral es de menos 0,18, cuando en Albornoz resultó de menos 0,16, y para el tipo de cambio real con Estados Unidos es de menos 0,20, cuando en Albornoz resultó de menos 0,17. Este último, en su trabajo, plantea que normalmente es común que las elasticidades sean más bajas en el corto plazo por ciertas rigideces e inflexibilidades que existen, y de las cuales no está ajeno el mercado laboral, por lo que esta podría ser la razón detrás de que la elasticidad sea mayor en valor absoluto, siempre hablando en el largo plazo. Eso en cuanto a las estimaciones para los niveles generales. Luego tenemos las estimaciones grupo por grupo. En la primera columna podemos ver para el salario de los profesionales y en la segunda columna para el salario de los técnicos. Concentrándonos primero en el largo plazo, ya se puede ver que en el caso de los profesionales la relación es prácticamente cero y no es estadísticamente significativa, y en el caso de los técnicos estadísticamente significativa al 1% y es de menos 0,17. Yendo a los dos grupos de menor calificación, las elasticidades se van volviendo más grandes a medida que cae la calificación profesional, pasando a ser menos 0,36 y menos 0,37.
Por lo cual se puede ver cómo en estas estimaciones de largo plazo, la elasticidad es progresivamente mayor en valor absoluto en los individuos que tienen menor calificación profesional. En cuanto a las estimaciones de corto plazo, solo serían válidas para los operarios y para los técnicos, que son los grupos en los cuales se cumple que tanto el regresor como el término de corrección de errores son significativos, pero sucede que los coeficientes son muy parecidos entre los grupos, por lo cual la relación de caída de aumento de la elasticidad a medida que cae el nivel profesional se observa más que nada en las estimaciones de largo plazo. En cuanto al tipo de cambio real con Estados Unidos, la diferencia es que en el caso de los profesionales se puede ver un coeficiente estadísticamente significativo, aunque es prácticamente 0. También se verifica que las elasticidades de largo plazo caen a medida que, perdón, se incrementan en valor absoluto a medida que cae la calificación profesional, siendo de menos 0,28 para los técnicos, de menos 0,43 para los operarios y de menos 0,44 para los sin calificación. Nuevamente, las de corto plazo son solamente válidas para los técnicos y para los operarios y son muy similares entre ellas. Por lo cual, la conclusión de todo este análisis es que llegamos a un coeficiente de menos 0,3 para el nivel general, que está muy en línea con los trabajos anteriores, y que en el modelo de largo plazo se puede ver cómo la elasticidad es mayor en los grupos que tienen menor calificación profesional. Como comentarios ampliatorios, tenemos que recordar que es una elasticidad estimada, que se puede refinar el modelo haciendo algunas modificaciones, como preguntarnos si hay alguna otra variable asociada a la variación en el tipo de cambio y que sea correspondiente a agregar. En este trabajo nos limitamos más que nada a verlo desde el modelo de Stolper-Samuelson, pero creemos que perfectamente puede integrarse con un modelo más ampliado y que puede ser un disparador para un próximo estudio. Trombetta y otros, en el 2022, plantean que existe una fuerte correlación en el largo plazo entre la cantidad de puestos asalariados registrados y el producto. De ahí que nos surge estimar el modelo de largo plazo en dos partes, o sea, separando los trimestres en los que creció el producto y los trimestres en los que se contrajo. En los trimestres de expansión, el logaritmo del tipo de cambio real multilateral continúa siendo estadísticamente significativo al 1%, su coeficiente de menos 0,27 conserva la relación inversa y es muy similar a los menos 0,29 que teníamos en la estimación original, y en los trimestres de contracción la variable continúa siendo estadísticamente significativa, pero al 10%, y el coeficiente es de menos 0,33, que lo vuelve levemente mayor al que obtuvimos en la estimación original. Para el tipo de cambio real con Estados Unidos, en los trimestres de expansión, el logaritmo del tipo de cambio real con Estados Unidos continúa siendo significativo al 1%, su coeficiente de menos 0,34 conserva la relación inversa y es aproximadamente igual al que había arrojado nuestra estimación original. En los trimestres en que se contrae el producto, continúa siendo significativo al 1%,
y resulta en un coeficiente de menos 0,35, que lo vuelve prácticamente igual al que tuvimos en la primera estimación, tomando todos los trimestres juntos. De lo anterior concluimos que nuestro modelo es razonablemente robusto, por lo menos mirándolo desde ese lado. Pero surge otra pregunta más de cómo lo podemos modificar, que es a partir de un trabajo del profesor de Pablo, del 71, donde pone el énfasis en la relación entre los salarios reales y el desempleo. Básicamente, de Pablo sostiene que el salario real puede ser mayor o menor en contextos de desocupación, dependiendo de cuál es la causa detrás de ese fenómeno. Puntualmente en el caso argentino y para el periodo que él analiza, cuando hay más desocupación que en los años malos, que cuando hay menos desocupación en los años buenos. Se perdió tu audio recién cuando hablabas de los años malos y años buenos, cuando ibas a hablar de lo que encontraba de Pablo. Ok. ¿Ahí se escucha bien? Sí. El trabajo de Pablo estudia la relación entre el salario real y la desocupación, y encuentra que la correspondencia tiene que ver con qué es lo que está detrás de la causa de la desocupación. Entonces llega a que el salario es menor cuando hay más desocupación, que casualmente coincide con los años malos, que cuando hay menos desocupación, que es lo que coincide con los años buenos. De esta forma, los modelos a estimar son iguales que los que vimos anteriormente, pero agregando una variable adicional, que es el desempleo. Esta variable se obtiene a partir de la encuesta permanente de hogares y se procede a estimar el modelo. El resultado que obtuvimos es que el coeficiente asociado al logaritmo del tipo de cambio real multilateral y al tipo de cambio real con Estados Unidos continúan siendo negativos y estadísticamente significativos, aunque decrecen en valor absoluto con respecto a la estimación original. El último punto que creemos que vale la pena considerar es pensar en qué tan capaz es un gobierno de afectar el tipo de cambio. ¿Qué capacidad tiene un gobierno para afectar el tipo de cambio real? Hay un trabajo de Goldfram del 2000 donde analiza las diferentes circunstancias en las cuales el efecto de una depreciación cambiaria en los precios no es el mismo, varía. Y uno de los puntos que hace es que para el caso de las economías latinoamericanas, el desalineamiento previo, en el momento cero, antes del shock devaluatorio del tipo de cambio real, es el determinante más importante de la inflación post-shock devaluatorio, por lo cual sería un factor que estaría condicionando la capacidad del gobierno de usar esto como una herramienta para afectar al tipo de cambio real. Creemos que más allá de estos comentarios y limitaciones, obtuvimos una estimación de las elasticidades razonables en línea con los trabajos anteriores y pudimos añadir una elasticidad desagregada por cada subgrupo de trabajadores. La conclusión es que los resultados muestran que la economía argentina en el post-convertibilidad
estuvo sujeta a un trade-off entre el tipo de cambio real y los salarios reales, en línea con Collins y Dapena, posiblemente no se han producido aumentos en la productividad o situaciones de crecimiento o ahorro real lo suficientemente grande que sirvan como base para morigerar esta relación. La relación se mostró más sólida en el largo plazo. En las relaciones de largo plazo se logra observar claramente cómo la elasticidad es mayor, el valor agregado para los grupos con menor calificación, que toda política monetaria y cambiaria tiene que tener en cuenta esta relación, ya que se puede ver como la disminución de los salarios reales es un costo a pagar por una devaluación real y que ese costo recae con mayor intensidad en los sectores que tienen menor calificación profesional. Creo que tengo una pregunta. Si Sí, me podés preguntas si puedo compartir la... ¿Vos tenés problemas que se suba a No, la página web? ningún problema, la puedo Ok, compartir. y esta presentación por ahí, esa te pediría que me la mandes para que Axel también la suba. Perfecto. Porque lo que tenemos es el trabajo completo, así que podemos subir las dos cosas, o sea, el trabajo completo y tu presentación. Bueno, muy buena presentación, extremadamente claro, Horacio. Muy lindo aparte, yo creo el resultado novedoso que vos tenés de que el impacto de la depreciación cambiaria es mucho más fuerte en la gente menos calificada que en la más calificada, entonces hay un aspecto distributivo. Esto es algo nuevo en la literatura, así que realmente no solo estás replicando resultados previos, sino que estás abriendo terreno nuevo. Así que muy, muy interesante. Vamos a ver si acá... Ah, no, alguien dice excelente, felicitaciones, pero no es una pregunta. Bueno, gracias. Yo estoy de acuerdo. Sí, no podemos abrir los micrófonos, pero si alguien tiene una pregunta, puede ser vía chat o vía preguntas y respuestas, con cualquiera de los dos mecanismos. Y supongo que para mañana vamos a poder tener subidos a la página web de seminarios tanto la presentación del trabajo completo de Horacio como la presentación que nos compartió hoy. Yo te iba a preguntar otra cosa. Vos decís que vos no tomás los 10 años de la convertibilidad porque ahí hay muy poca variabilidad tanto de salarios reales como de tipo de cambio real, de ambos. Sí, o sea, de hecho, como no me quería quedar solamente con lo que decía en el trabajo de Albornoz, citando el trabajo de Graña y Kennedy, lo que se hizo fue tomar una serie de salarios reales que estaba disponible en este último, en Graña, y calcular su coeficiente de correlación con una serie de tipo de cambio real, que si bien no está disponible en las bases de datos del Banco Central, porque la serie de tipo de cambio real multilateral bueno, y de bilateral con Estados Unidos y de todos los otros empieza en 1997, este trabajo tiene los datos para toda la década del 90. Entonces se tomó a partir de esos dos, se pudo ver que el crecimiento del salario real en ese periodo es en promedio 0%, se alterna periodos de leves subas con leves bajas, pero la correlación entre las dos variables es prácticamente cero. ¿El tipo de cambio real tampoco tiene tendencia en ese periodo? Tiene también movimientos oscilatorios, digamos, hacia ambas direcciones, tiene como un periodo de apreciación y otro de depreciación, pero no es significativo como fue después del 2003. O sea que en promedio también está cerca de cero. Sí, Ajá. Y vos comentaste también que es un periodo de un tipo de cambio bajo, apreciado,
Entonces puede ser que en los 90 los salarios fueran más altos que en el periodo posterior, que vino después del 2003, si uno los compara. Te dejo como pregunta, porque vos hiciste el comentario. Sí, Ahí, seguramente si haces un corte, digamos, después, digamos, entre el fin de los 90 y después de la salida de la convertibilidad, hay un salto. Lo que digo es que a lo largo del periodo de la convertibilidad, sacando ese último golpe brusco que fue la salida, en ese lapso la variabilidad en promedio no fue alta. no, clarísimo. Pero por eso queda la pregunta, que por ahí los 90 fue un periodo de salarios altos y fue cambio apreciado, y después por ahí pasó al revés. Es más, si ves la serie de los salarios reales, en uno de los gráficos, arrancan muy bajos en el 2003 y empiezan a subir progresivamente, hacen un pico llegando casi a al final del periodo que estamos tomando y después vuelven a caer. Ahí se acercan a la compatibilidad antes de esa y la... Perdón, Bueno, te escucho un poco bajo, Jorge. no, era bárbaro, no, era simplemente eso que vos comentabas en el trabajo. Los 90 fue un periodo de salarios altos y tipo de cambio apreciado. Entonces, aunque fueran estables, por ahí el mismo patrón que vos ves a lo largo del segundo periodo, si comparás los periodos como un todo, por ahí también se ve, por ahí vas a encontrar el mismo patrón, que los 90 es un periodo de salarios altos y tipo de cambio apreciado, y la década posterior al revés es de salarios más bajos y tipo de cambio depreciado, nada más que eso. O sea, por ahí, aunque no encuentres movimientos dentro de los 90, por ahí en 3 décadas aparece algún tipo de patrón que responde a tu idea de la relación inversa entre tipo de cambio real y salario. Pero nada más que un comentario. Bueno, no sé si hay algún... Acá hay una pregunta de Ernesto Weinger. Conceptualmente siempre se planteó que las exportaciones argentinas estaban comprometidas con los costos internos de los alimentos. ¿Se pudo estimar la incidencia de los TI en los términos de intercambio, en los salarios reales? O sea, creo que es válida la pregunta, la relación, no es algo con lo que específicamente se esté metiendo en este trabajo. Claro, igual los términos de intercambio deben afectar el tipo de cambio real. Cuando el tipo de cambio real es alto, cuando los términos de intercambio van a favor de la Argentina, por ahí tiende a apreciarse el tipo de cambio, supongo. Pero bueno, como decís vos, es una cosa más que puedes agregar a cuestiones ampliatorias. Sí, una pregunta interesante. Bueno, Horacio, realmente muy lindo trabajo, muy buena presentación, y me parece que, bueno, también está la posibilidad, esto da pie para explorar cosas nuevas, así que, bueno, felicitaciones, y acá también Mónica Berro también te agradece, felicita tu exposición. Así que Bueno, muchas muchas gracias, y gracias. bueno, con esto arrancamos con los seminarios de análisis económico y vamos a tratar de hacer más o menos uno por mes. Así que muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.